bendiga en este día a todos los hermanos. La Iglesia del Señor les saluda de una forma muy especial. También saludo a los amigos que a través de este medio nos escuchan. Quiero leer la palabra del Señor allí en el libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 4, que dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar para pedir al Señor que sea el Señor bendiciéndonos en esta preciosa hora. Padre, te adoramos y te alabamos, exaltamos tu glorioso nombre, eterno Señor. Delante de ti y de tu presencia, Señor, yo te presento cada uno de los oyentes. Te pido que tu Santo Espíritu sea obrando en el corazón, derribando argumentos, pero también sea ayudándonos a crecer espiritualmente. Y te pido en el nombre de Jesús que mientras esta palabra corra, tú obres señales, milagros y prodigios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Para el día de hoy el Señor me ha dado este versículo de Santiago capítulo 1, versículo 4, como base de esta enseñanza, que tiene como título la obra completa de la paciencia. Es necesario primeramente saber o definir en qué dice el diccionario de la paciencia. El diccionario nos enseña y nos dice que es una actitud de soportar las diferentes pruebas y dificultades para alcanzar una meta. Pero cuando miramos a través de la palabra, en el versículo 3 nos enseña cómo se alcanza la paciencia. A veces quisiéramos que la paciencia se alcanzara con una oración. A veces quisiéramos que la paciencia se alcanzara a través de la imposición de manos. Pero no. La paciencia que dice la Biblia que es un fruto o forma parte del fruto del Espíritu. Y por lo tanto, aquí la Escritura nos revela cómo se alcanza ese fruto. Pues a través de la prueba de vuestra fe, dice el versículo 3 de Santiago capítulo 1. Cuando hablamos de pruebas, generalmente no nos gusta, no nos agrada. No sé a cuántos de ustedes les gustan las pruebas. Personalmente, a mí no soy muy feliz de cuando me llegan las pruebas. ¿Por qué? Porque humanamente las pruebas pueden traer lágrimas, sollozos. La prueba puede traer enojo. La prueba puede traer tristeza. Humanamente, la prueba trae todos aquellos componentes. Incluso en algunos la prueba trae también desesperación. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que esa prueba nos ayuda a tener paciencia. O sea, se refleja en nosotros, nos enseña a tener paciencia, nos enseña a permanecer, a tener esa perseverancia. Pues la prueba de vuestra fe produce paciencia. La pregunta es, si la prueba produce paciencia, entonces ¿cómo se puede soportar la prueba? Pues la palabra del Señor también nos da esa respuesta. Cuando usted mira el versículo 5 de este mismo capítulo, está incrustando un elemento importante que es la sabiduría. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la prueba? Pues si el Espíritu Santo que dio a Santiago para esta carta dice y incrusta la sabiduría, es porque la necesitamos en medio de la prueba. Mire que generalmente nosotros pedimos, ¿cómo se llama esto? Sabiduría cuando vamos a tomar decisiones. Solo en las decisiones nosotros decimos: Señor, guíame, dame sabiduría. Señor, ¿cómo debo actuar frente a esta situación, frente a esta decisión que tengo que tomar, Señor amado? Pero hoy estamos aprendiendo que también se necesita pedir sabiduría
sabiduría en medio de la prueba. ¿Por qué se necesita la sabiduría en medio de la prueba? Porque cuando pedimos sabiduría a Dios, entonces estamos en la prueba y esa inspiración de parte del Señor nos va a guiar a ver las cosas que están ocurriendo conforme Dios las ve. ¿Y cómo ve Dios la prueba? Mire, hagamos la comparación. ¿Cómo ve el hombre la prueba? El hombre la prueba, muchas personas que están pasando por pruebas, miremos a aquellos que no conocen al Señor o que apenas están comenzando en el camino. Cuando llega la prueba, muchos se ponen a llorar, se levantan y reniegan contra Dios. Dicen, pero Dios, usted se levantó contra mí, usted se ensañó contra mí, o lo único que usted me manda son males, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no mira la prueba así. Dios no mira la prueba como voy a poner en prueba a fulanito, a fulanita, con el fin y el propósito de gozarme en la actitud que Él tome, verlo ahí retosiéndose de dolor, y eso no, porque Dios no es un Dios sádico. Dios es un Dios de amor. El sádico es el que se goza con el dolor ajeno, y Dios es un Dios bueno. Y cuando Dios permite una prueba para nosotros, es porque Él la está viendo desde otro ángulo, desde la perfección, desde el crecimiento espiritual. Y entonces Dios sabe que a través de esa prueba se va a alcanzar el fruto de la paciencia, el fruto del Espíritu, entre ellos la paciencia. Y en medio de la prueba Dios nos consuela. O sea, Dios también la ve como la oportunidad también de consolarnos. Alabado sea el Señor, porque Dios sabe que a través de esa prueba el hombre se acerca a Dios. Es muy rara la persona que está pasando por una prueba y no se acuerde de Dios. Incluso hasta el ateo está pasando por pruebas difíciles y entonces levanta un clamor y dice, ay, si en algún lado está ese Dios que predican los evangélicos, revélese a mí. Y entonces Dios se revela porque quiere consolarlo. Pero hablemos del cristiano. Entonces, el cristiano, usted, mi amado hermano, tiene que pedir sabiduría, o debemos pedir sabiduría en medio de la prueba, para alcanzar ver las cosas como Dios la ve. Entonces, dijimos que la prueba trae llanto, dolor, angustia. ¿Qué más le podemos agregar a esto? Trae algunas personas reniegan, etcétera. Pero el Señor nos dice que tomemos una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud que Dios quiere que tomemos? Miren, versículo 2 de ese capítulo 1 de Santiago dice, hermanos míos, está hablando de la iglesia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallen en diversas pruebas. Diversas pruebas, escúchenme bien, no hay un estándar para las pruebas. Las pruebas pueden ser de muchas formas, de muchos orígenes, etcétera, etcétera, para unos grandes, para una pequeña, pero de igual manera la prueba trae esos componentes, dolor, angustia y todo aquello que hablamos. ¿Cuál es la actitud correcta frente a la prueba según este versículo? Tener por sumo gozo. Pareciera que no hubiera como enlace entre el gozo y la prueba. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gozo, si vamos al diccionario, nos dice que el gozo es alegría, regocijo, placer, momentos gratos. Eso no tiene nada que ver con la prueba. ¿Quién ha tenido un momento grato en medio de una prueba? ¿Quién ha tenido placer en medio de la prueba? Pues ninguno. Pero el Señor nos dice que debemos tener una actitud correcta frente a la prueba, y ese es sumo gozo. Escuchen bien, eso es el gozo. Ahora, ¿de qué hablará el sumo gozo? Sumo gozo habla de un gozo superior, un gozo. Esto que acabamos de ver es el gozo normal que todas las personas tienen. Pero en nosotros debe haber un sumo gozo que es un gozo superior para poder tomar la actitud correcta en medio de la prueba. ¿Y en qué consiste ese sumo gozo? Primero que nada es un llamado, porque esto que está haciendo aquí Dios a través de Santiago es un llamado que Dios está haciendo a nosotros. Cuando estemos en diversas pruebas, tengamos sumo gozo. Ojo, un llamado. ¿Y en qué consiste ese llamado? En una actitud de bienestar. Una actitud de bienestar en el corazón, que solamente el Espíritu Santo puede producirlo cuando
cuando nosotros miramos a Cristo. ¿Y cómo así? ¿Cómo se logra ese sumo gozo? Pues esto tiene que ver con la paz. Esto tiene que ver con la paz. Mire que la palabra nos enseña que la paz que nosotros tenemos es la paz de Dios, la que nos ha dado Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es aquella paz que usted recibe cuando llegó el fin de semana y le llegó el sueldo, entonces usted recibió paz porque, bueno, ya se me acabó el problema por este mes, no, y eso es pasajero porque el otro mes, al finalizar, ya está otra vez endeudado y está esperando nuevamente el sueldo. No es esa paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para poder alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído a su palabra, porque hemos creído a sus promesas. Cuando usted y yo hemos creído a la palabra, eso se llama fe, porque fe es creer en lo que Dios ha hablado y en lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo creo, por eso vivo para Dios, y si yo vivo para Dios, entonces soy heredero de esas promesas. Y entonces, como soy heredero de esas promesas, yo tengo paz, tengo una confianza plena. Le voy a colocar ejemplos de un cristiano que tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. A ver, estoy hablando de aquel cristiano que tuvo una pérdida, un fracaso económico. Ejemplo, lo robaron. Entonces, ese cristiano encontró que hubo un desfalco, un robo. No se pone a desesperarse, a gritar: ¡ay, mire, me robaron! Ahora yo qué voy a hacer, se me acabó todo, era lo único que yo tenía. No, sino que ese cristiano levanta sus manos y dice: alabado sea el Señor, gloria a Dios. Yo sé que Dios hará justicia con ese ladrón, pero no me voy a desesperar porque a mí el que me dio lo que yo tengo me lo dio Dios. Y si Dios me pudo dar aquello y me lo quitaron, Dios me dará algo mejor. Le dije que días a un hermano que le robaron la moto. Digo, bueno, si le robaron la moto, yo sé que usted tiene dolor por eso, pero lo que yo sí le puedo decir es que yo le puedo dar una moto mejor. Eso se llama paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos enseña la palabra? Que la gloria del cristiano es pasar por alto la ofensa. Un verdadero cristiano, cuando lo ve, no se pone a brincar y a gritar y a patalear y se desmecha y se enrosca la camisa y dice: ahora sí vas a saber que es un puño ungido porque te metiste con el ungido de Jehová. No, sino todo lo contrario. Lo ofendieron, agacha la cabeza. Si es verdad la causa de la ofensa, lo ofendieron porque tenía razón el ofensor, entonces dice: bueno, Señor, él tiene razón y usted lo permite, bueno, es para que yo busque y me comporte mejor. Agache la cabecita. Pero si no tiene razón, entonces no se va a levantar y va a decir: mire, yo sí tengo razón. No, sino que también agacha la cabecita y dice: bueno, si al Señor lo vituperaron, el discípulo no es mayor que el discípulo no es mayor que su maestro. Bueno, yo también lo pongo en las manos de Dios. Mire el dolor tan grande que yo pasé alguna vez cuando mi mamá se murió, era como la 1 de la mañana cuando llegó la noticia a la casa. Yo tomé el teléfono y fui que recibí la noticia y me llegó un dolor tan profundo en mi corazón de saber que mi mamá se había muerto. ¿Y qué hice yo? Me acordé de la palabra y me acordé de lo que hizo Job, de aquella pérdida que tuvo Job. Y me arrodillé, levanté las manos y le dije a Dios: gracias, Señor, porque tú has permitido esto, Señor. Gracias porque tú me prestaste a mi mamá durante todos estos años de mi vida. Tú me la prestaste, tú me la quitaste. Así que tú das, tú quitas, sea el nombre de Jehová bendito. Y levanté las manos al Señor y adoré a Dios. Adoré al Señor de todo corazón y le di gracias a Dios por el tiempo que me prestó mi amada madre. Y le dije: gracias, Señor, porque tú la salvaste, porque ella fue salva. Esa es la actitud correcta frente a la prueba. La prueba debe
y estamos mirando las cosas a través de los ojos de Dios. Cuando hay esta paciencia, cuando logramos alcanzar este sumo gozo en medio de la prueba, entonces hemos podido o podremos soportar la prueba. Cuando tenemos ese sumo gozo, esa actitud correcta frente a la prueba, la podremos soportar. La podremos soportar. Por lo tanto, esa prueba de fe va a producir paciencia. Esa prueba de fe va a producir paciencia. Y vuelvo y les recuerdo el significado de paciencia en el diccionario. Capacidad de soportar pruebas y dificultades para alcanzar algo. La paciencia, de origen latín, significa sufrir o sufrimiento. O sea, la paciencia pudiera definirse como una capacidad de soportar. Pero cuando vamos al griego, esa palabra paciencia quiere decir permanecer bajo algo. Viene del griego que hiponeo, que significa permanecer bajo algo. Escuchen, permanecer bajo algo. Esa paciencia significa permanencia. Permanencia. Esa paciencia en griego, hiponeo, significa permanencia, permanecer. Así que la prueba de la fe nos enseña a permanecer. Queriendo decir que esta paciencia es una paciencia, no una paciencia de que, bueno, pues Dios hará, mirará, ¿qué pasará conmigo? No. Esta paciencia es una paciencia activa. Es una paciencia activa. Por lo tanto, esa paciencia activa nos ayuda a ser perseverantes, a luchar contra todo lo que se nos opone para alcanzar la promesa, Es más, el hecho de que estemos vivos, viviendo bajo la sombra del Evangelio, es una lucha constante, es una prueba constante. Cada día, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, es una prueba constante. Y perseverar en el Evangelio, en las miras de alcanzar la corona de la vida, esa corona que Cristo nos tiene en el cielo. Eso es lo que nos ayuda a luchar y a permanecer y a rechazar el pecado. Pues, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor aquí? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, más tenga la paciencia su obra completa. La paciencia no solamente se queda allí en el sentido de soportar, sino que la obra completa de la paciencia dice que es la perfección y la cabalidad. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Escuchen, cuando esa prueba va a producir aquella paciencia, y la obra completa de la paciencia se llama la perfección y la cabalidad, que en sí son dos términos que pueden decir, significan prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Quiero enfocarme en la cabalidad. Perfección y cabalidad. Tal vez usted entiende qué significa ser perfecto. Verdaderamente no hay una persona sobre este mundo que diga, puedo ser perfecto. Pero quiero inclinarme hacia esa obra completa que produce la paciencia, que es la cabalidad. ¿Y qué es la cabalidad? La cabalidad, gloria al Señor. La cabalidad es hacer una obra completa. La cabalidad es, gloria al Señor, ser completo. Eso habla de cabalidad, ser completo. Eso habla de cabalidad, ser completo. Por lo tanto, el resultado de esa paciencia, o sea, gloria al
soportar las pruebas para alcanzar algo, esa permanencia, esa actitud de perseverancia nos lleva a ser completos. Cabalidad nos lleva a ser exactos. Cabalidad significa ser exacto. Cabalidad significa no ser aproximado, sino en el cristiano podemos decir honrado y recto. Escuche bien, honrado y recto. Por lo tanto, esa cabalidad en nosotros es la obra completa de la paciencia. Es la cabalidad y la perfección. Cuando esa cabalidad está en nosotros, escúcheme bien, porque cuando tomamos, gloria al Señor, esa obra completa en nosotros, eso habla de madurez, habla de estabilidad, eso habla de comprender las cosas de una forma exacta, de una forma correcta. Pues mire lo que dice acá de la obra completa de la paciencia, que es la cabalidad. Pues aquí nos enseña algo muy importante, dice, habla de la persona, versículo 6, de la persona que duda. La persona que duda anda como las olas del mar, que se lo lleva el viento y es echado de una parte a otra. No piense que si usted es una persona dudosa, es una persona inestable, de doble ánimo, alcanzará algo. ¿Qué es lo que le va a curar a usted y a mí esa inestabilidad? Pues la obra de la paciencia. Amén. Gloria al Señor. La obra completa de la paciencia, que se alcanza, vuelvo y repito, y vuelvo y le recalco, que se alcanza a través de la prueba de la fe, que es lo que produce esa paciencia. Entonces, la obra completa de la paciencia es la cabalidad. Y cuando está esa cabalidad en nosotros, eso nos hace estables. Con ese fruto del Espíritu en nosotros, que se llama paciencia, saca toda inestabilidad. Ya no andamos de aquí para allá como la ola del viento para donde nos lleve. No, estamos en un momento difícil. Todo el mundo está en pandemia. Yo no entiendo a algunos hermanos. El mundo está en pandemia. La crisis económica está por todo el mundo. Y dice que se quieren ir de aquí porque en otro lugar hay trabajo. Mentiras, allá no hay trabajo, en todos lados estamos iguales. A no ser que Dios lo esté llamando, que es otro asunto. Son cosas muy diferentes. Cuando Dios lo llama y cuando es por nuestra inestabilidad. Cuando salimos corriendo, cuando salimos huyendo. Por lo tanto, la obra de la paciencia va a extraer de nosotros el jugo de la inestabilidad, ese doble ánimo. Miren lo que ocurre cuando hemos sido probados y cuando se ha producido en nosotros esa obra completa de la paciencia. Lo que dice el versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Este ejemplo que coloca, el humilde que es exaltado y el rico que es humillado. ¿Por qué coloca este ejemplo el Señor? Porque la persona que es de humilde condición, estoy hablando del cristiano humilde, siempre vive en humillación. Por eso es humilde, porque siempre vive en humillación. Por lo tanto, cuando sea exaltado, el Señor le dice, gloríese en su exaltación. Porque es muy raro que a una persona humilde lo exalten, solo si el Señor lo permite. Entonces, cuando ese humilde sea exaltado, si usted es verdaderamente humilde, pues se goza en esa exaltación. No hace como los falsos humildes. Miren, hermanos, aquí les presento a fulanito de tal, que
verdadero humilde dice, alabado sea el Señor, esta oportunidad me la dio Dios, no la voy a perder. Entonces, Él nos está gloriando y no, esta es la oportunidad que voy a aprovechar para que reconozcan mi talento. No, porque Él sabe que lo pusieron allí, lo exaltaron para darle gloria a Dios y Él lo hace porque Él sabe que su deber es darle gloria a Dios. Entonces, gloríese en su exaltación. Pero ¿qué pasa con el rico? El rico está acostumbrado a que lo exalten. Escuchen muy bien, el rico está acostumbrado a que lo exalten. Usted, mi amado hermano, que Dios lo ha bendecido, usted está acostumbrado a que alguien llegue y diga un hermanito y le diga, uy hermano, pero qué carrazo el que el Señor le dio. Y entonces dice, sí hermano, gracias Señor, para la gloria de Dios, Dios me regaló este carrito. Y de pronto lo lleva para su casa y dice, uy hermano, pero qué casota la que el Señor le dio. Y entonces usted dice, ay hermanito, para la gloria del Señor, Dios me la dio, sí, Dios me dio la casita, gracias al Señor. Uy hermano, pero qué televisor son el que el Señor le dio. Sí hermano, para la gloria del Señor. Dios es bueno y me regaló un televisor así de grande. Mejor dicho, todo el mundo admira lo que el rico tiene. Pero cuando usted es cristiano y de pronto llega alguien y le dice, hermano, pero usted sí canta feo, ¿no? Entonces usted dice, bueno, pues si usted es de verdaderamente cristiano, dice, bueno, sí, es verdad, yo no canto tan bonito. Y soporta la humillación. O que de pronto alguien por envidia se le acerque a su casa, que todo el mundo admira porque Dios le dio una casa muy bonita, y entonces alguien le diga, pero su casa está toda descuadrada, está toda fea, y qué casa tan horrible. Entonces usted siente como una punzadita en su corazón, pero como usted ha sido bendecido, usted es un rico, pero es alguien que tiene el Espíritu Santo, soporta la humillación, no se va a agarrar a decir, mira, aquí a que me el favor y no me voy a dejar entrar ese hermanito criticón, que lo único que viene es aquí a criticarme lo que yo tengo, me critica el carro, me critica la mía, me critica esto, me critica aquello, me critica, claro, porque es pura envidia. No. Si usted es verdaderamente cristiano, usted también se gloría en la humillación. Aquel que es humilde, como siempre vive en humillación, Dios de vez en cuando lo va a exaltar y tiene que gloriarse en esa exaltación. Pero como usted es bendecido, Dios le ha dado talento, Dios le ha dado capacidades, Dios le ha dado algo que sobresale y que todo el mundo admira, gloríese cuando no lo admiren. ¿Por qué? Porque como usted está acostumbrado a que lo admiren, el día que lo humillen, gloríese en eso. ¿Por qué? Porque aquel humilde Dios le exalta para que no se vaya a descarriar porque siempre pruebas, siempre hay dificultades, siempre... No. Dios dice, no, toca exaltar de vez en cuando para que tampoco se le pase de calidad y se sienta lo mejor, -4 grados bajo cero, no, vamos a exaltarlo. Y al que está muy arriba dice, no, ese se le puede levantar más alto, entonces lo voy a bajar un poquito, le voy a bajar un poquito la temperatura y entonces le permite circunstancias y dificultades para Dios humillarlo. Y entonces el Señor dice, gloríese también en esto, gloríese. Pues bienaventurado el hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mi amado hermano, usted ama a Dios. Usted ama a Dios. Y usted ha pasado por pruebas y ha pasado por dificultades. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor va a lograr al final? Es que usted sea exacto. Es que usted sea cabal. Soporte la tentación. Soporte la prueba. Tenga paciencia. Aleluya. Que a la final traerá bien para su vida. Pues mire que dice la palabra del Señor que todo lo que vemos, todo cuanto se ve, eso es pasajero. Eso es pasajero. Todo eso es pasajero. La hierba se seca, su flor se cae, perece la hermosura de las flores, el versículo 11, perece su apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Querido hermano y amado hermano, gloríese, gloria al Señor, aleluya, en el Señor. Esa cabalidad lo va a llevar a un punto que se llama el punto de equilibrio,
donde usted aprenderá a ser firme, donde usted aprenderá a ser estable, donde usted aprenderá a llevar, a mirar las cosas correctamente en la vida. Y no se va a reducir en sobremanera, ni tampoco se va a exaltar en sobremanera, sino que siempre aprenderá a tener ese equilibrio. La obra completa de la paciencia es la cabalidad. La obra completa de la paciencia es perfeccionarme. El Señor, a través de esa prueba de fe, produce esa paciencia que lleva a la cabalidad, a la perfección de nuestras vidas. Ese equilibrio en nuestras vidas, a ser estables, a ser perfectos. Gracias te damos, Señor. Padre bendito, en estos momentos te presento a mi hermano, a mi hermana que está orando. Usted levante su mano y hable con Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Si usted ha entendido esta palabra, ahora comprenderá por qué tantas luchas y por qué tantas pruebas. Resístela. Sea paciente. Manténgase soportando bajo la cobertura de Dios. Soporte la prueba. Así la prueba sea fuerte, manténgase firme. Persevera. Eso le va a ayudar a permanecer, a alcanzar los logros, a alcanzar aquello que Dios le ha prometido, a llegar a la meta, aquellos anhelos en Cristo, aquella vida en Cristo, aquella promesa de parte de Dios, la alcanzará usted a través de la paciencia. Esa cabalidad, esa obra perfecta, ayudará a que usted no sea un hombre, una mujer aproximada, sino que sea un hombre y una mujer exacto en el Evangelio, exacto en Cristo. Le va a ayudar a ser estable, le va a ayudar a ser maduro, le va a ayudar a comprender a otros, le va a ayudar a permanecer en este camino. Gracias te doy, Señor. Mira ese hermano, oh Dios, bendígalo, Señor, fortalécelo. Oh Dios, Espíritu Santo, consuélalo en estos momentos, Señor amado. Ese hermano, esa hermana que ha pasado por dificultades, oh Dios, que ha pasado por pruebas, Señor amado. Oh Dios mío, sosténgalo, porque a través de ellos, Señor, tú le estás enseñando, tú le estás perfeccionando, tú lo estás madurando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, oh Dios, por tu palabra. Espíritu Santo, sigue trabajando, Dios. Sigue trabajando, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias, eterno Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les guarde y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Dios les guarde.